Buenas tardes, licenciada. Nuestro grupo va a hablar sobre las secuelas de la pandemia y medidas sanitarias del manejo por la población del Distrito Central. Mi nombre es Kenia Corea. Iniciamos con la introducción. Esta investigación busca contribuir a una comprensión más profunda de las secuelas de la pandemia en el Distrito Central, identificando los principales desafíos y en la salud de la población en post-pandemia. El objetivo general es identificar las secuelas de la pandemia en la salud de la población del Distrito Central y evaluar la efectividad de las medidas sanitarias implementadas. Los objetivos específicos son 5: evaluar la percepción sobre la pandemia en la población del Distrito Central, identificar las estrategias de prevención de las enfermedades de la población continua implementando después de la pandemia. Identificar el acceso y la calidad de los servicios de la población recibidos por la población durante la pandemia. Determinar la efectividad de las medidas preventivas de vacunación desde la perspectiva de la población del Distrito Central. Y por último, analizar la efectividad de las campañas educativas sobre medidas preventivas de salud que llevaron a cabo durante la pandemia. Y el planteamiento del problema es, de manera administrativa, cuáles son las secuelas de la pandemia del COVID-19 en la salud y en la población del Distrito Central y cuál fue la efectividad de las medidas sanitarias implementadas. Y el problema de investigación de mercado es identificar las secuelas de la pandemia en la salud de la población en el Distrito Central y evaluar la efectividad de las medidas sanitarias implementadas. Concluye esta parte y continúa mi compañera Giselle. Buenas tardes, compañeros, licenciada. Mi nombre es Giselle, como dijo Kenia, y vamos a hablar lo que es la matriz del planteamiento del problema. Básicamente aquí hablamos lo que son las preguntas, cuál es la percepción sobre el efecto de la pandemia en la salud de la población del Distrito Central. También tenemos cuáles son las estrategias de prevención utilizadas durante la pandemia. También a qué tipo de servicios de atención de salud tuvo, ya sean públicos o privados. ¿Qué medida preventiva se consideró más efectiva por parte de la población? Por ejemplo, distanciamiento, uso de mascarilla, uso de gel y alcohol. ¿Qué tan efectivas considera la población del Distrito Central que fueron las medidas preventivas? De ahí desarrollamos lo que son hipótesis, donde en cada pregunta establecíamos lo que eran parámetros, ya sea 75% contra el 25% de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa para cada uno de ellos. Y después las preguntas que usamos para nuestro cuestionario se iban basando en las hipótesis y también en las preguntas de investigación. Durante la pandemia, ¿considera usted que su salud física y mental se vio afectada? ¿Cuáles de las siguientes medidas de la prevención del COVID-19 continúa usted implementando? Durante la pandemia, ¿a qué tipo de servicios de atención tuvo acceso? Los antes mencionados. De las siguientes medidas de prevención del COVID-19, ¿cuál consideró que esta fue la más efectiva? También las mencionadas anteriormente. Y por último, de las preguntas que usamos, ¿considera usted que las medidas implementadas por la salud pública durante la pandemia fueron efectivas? Luego tenemos lo que es el diseño de la investigación. El enfoque de la investigación, tenemos un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo, donde tomamos ya lo que fueron números cuánticos y también descripciones cualitativas en lo que fueron los cuestionarios cuando hablamos con las personas entrevistadas y también tenemos el diseño de la investigación, tenemos una investigación explorativa, una investigación concluyente, una investigación descriptiva y usamos lo que son diseños transversales simples, donde nosotros elegimos lo que es la muestra en un grupo de personas de la población del Distrito Central para poder llenar lo que fue nuestra encuesta. Y ahorita vamos a describir ese perfil. Entonces, en ese perfil tenemos lo que es entre género, podía ser hombres y mujeres, en edades tenían que ser mayores de 18 a 60 años. En ubicación fue el Distrito Central en Honduras, porque en eso se basó lo que fue nuestra investigación, y relación con el tema, las personas que han sido expuestas al virus, es decir, personas que contrajeron el virus, trabajaron en el área de salud, o los que fueron impactados económicamente. Muchas gracias y los dejo con mi siguiente compañera. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Isis Cerazo y a continuación les hablaré sobre los análisis de datos. En primer lugar, hablaremos sobre lo que es la investigación exploratoria y las dos herramientas que utilizamos para poder desarrollar la misma. Tenemos lo que fue el grupo focal,
En ella se le realizó una serie de 6 preguntas a los participantes, siendo la número 1, ¿cuáles fueron las principales preocupaciones y necesidades durante y después de la pandemia? A lo que identificamos que las principales preocupaciones de los participantes giraron en torno a lo que fue la salud, la educación, el bienestar de la familia y la estabilidad económica. Algunos se enfocaron en lo que fue la adaptación a nuevas formas de trabajo o estudio, mientras que otros se preocuparon principalmente por lo que fue la seguridad alimentaria y el acceso a recursos esenciales. Como pregunta número 2, tenemos cómo afectó la pandemia a sus ingresos y estabilidad económica. Identificamos que la mayoría de los participantes tenían ciertas diferencias en estos efectos. Algunos lograron mantener sus ingresos a través del trabajo remoto, mientras que otros enfrentaron desafíos más significativos debido a la pérdida de empleo o la reducción de ingresos en sus hogares. Continuando con la tercera pregunta, fue cómo han afectado la pandemia a su salud física y mental emocional, a lo que pudimos deducir que la pandemia tuvo un impacto considerable en la salud mental de los participantes, con muchos experimentando estrés, ansiedad y tristeza. También la falta de interacción social y la incertidumbre sobre el futuro fue algo que los participantes destacaron al momento de responder esta pregunta. Y algunos también encontraron ciertas formas de autoconocimiento y resiliencia. Como pregunta número 4 tenemos cómo cree que las campañas educativas afectaron su comportamiento y el de su comunidad en términos de medidas preventivas. Las opiniones sobre las campañas educativas fueron mixtas. Algunos consideraron que fueron positivas y necesarias para informar sobre medidas preventivas, mientras que otros sintieron que la información fue alarmista o confusa, lo que generó miedo y desinformación. Como quinta pregunta, se le realizó una consulta con relación a cómo enfrentaron la situación de la pandemia. Los participantes adoptaron diferentes estrategias para enfrentar la pandemia, desde lo que fue la adaptación a nuevas rutinas hasta la búsqueda de actividades que les permitieran mantener la calma y el bienestar emocional. La pandemia también fomentó la unión familiar y el desarrollo personal para algunos. Finalmente, como pregunta número 6, se les consultó que en caso de que ellos tuvieran que manejar los sistemas preventivos de salud, ¿qué hubieran hecho? Los participantes expresaron la necesidad de una mayor inversión en salud y una gestión transparente. Sugirieron medidas como la distribución equitativa de recursos, el apoyo a quienes más lo necesitan y el control de precios en servicios médicos para evitar abusos. A modo de conclusión general del grupo focal, se pudo deducir que la pandemia afectó la salud, educación y economía de los participantes con impactos negativos en la salud mental. Las campañas educativas tuvieron opiniones mixtas y se sugirió mejorar la inversión en salud y la gestión de recursos para futura crisis. Como herramienta número 2, tuvimos lo que fue la entrevista en profundidad con un experto. Se entrevistó a la licenciada en enfermería Gabriela Jiménez y se le realizó una serie de 5 preguntas. La primera fue, ¿cuáles fueron las principales preocupaciones y necesidades de la comunidad durante y después de la pandemia? A lo que ella respondió que la comunidad se preocupó principalmente por la salud y seguridad debido al miedo y la crisis provocada por la pandemia. La dificultad de acceder a servicios de salud y la falta de información clara generó pánico. También hubo grandes preocupaciones sobre la economía y el empleo. Y la transición a la educación virtual también fue un desafío debido a la falta de tecnología. Como pregunta número 2, ¿cómo afectó la pandemia a los ingresos de la familia en el Distrito Central y qué cambios ha notado desde entonces? A lo que ella respondió que la pandemia causó desempleo generalizado y costos adicionales para la familia. La falta de recursos para adaptarse a nuevas condiciones, especialmente en lo que fue la educación, afectó severamente la estabilidad económica de los hogares y aunque hubo algo de apoyo gubernamental, fue insuficiente para cubrir todas las necesidades por el área de salud. Pregunta número 3. ¿Qué sugerencias tendría para mejorar la comunicación y la implementación de medidas sanitarias en futuras emergencias? A lo que ella respondió que es crucial establecer protocolos claros y comprensibles para el personal de salud, junto con capacitaciones continuas. También realizar retroalimentación y ajustes de protocolos. Pregunta número 4. ¿Cree usted que los profesionales de la salud están lo suficientemente capacitados para abordar las secuelas del COVID-19? A lo que ella respondió que en el 2024 el personal de salud está preparado para manejar el COVID-19, gracias a la capacitación y la experiencia adquirida. Sin embargo, es importante continuar con la formación para asegurar un manejo adecuado. Finalmente, la pregunta número 5, ¿cómo se pueden fortalecer las redes de apoyo comunitario durante una crisis? Ella nos comentó que fomentar colaboraciones entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales es esencial. Desarrollar planes de emergencia, realizar evaluaciones continuas y utilizar un lenguaje accesible para la población también son fundamentales para mejorar la asistencia comunitaria en crisis.
A modo de conclusión general con esta entrevista, pudimos concluir, valga la redundancia, que la pandemia desató preocupaciones sobre salud, economía y educación, causando lo que fue desempleo y costos adicionales afectando la estabilidad económica de la población. Con relación a la salud, pues se dice que la capacitación ha mejorado, pero se necesitan protocolos claros, colaboración comunitaria para futuras. Sin más que decir, los dejo con mi siguiente compañera. Buenas tardes, mi nombre es Fabiola y yo voy a hablar un poco acerca de los resultados más relevantes del análisis invariado que utilizamos una muestra de 75 personas para realizar nuestro cuestionario estructurado. Entre algunos de los resultados más relevantes tenemos, con respecto a la pregunta número 4, los resultados nos arrojaron respuestas con un predominio de servicios públicos, entre quienes sí tuvieron acceso a los servicios públicos de triaje, hospital, centro de salud, fueron un 52% de los entrevistados y un 34.7% tuvo acceso a servicios médicos privados, con un 13.3% que no tuvo acceso a ningún tipo de servicio médico. Con esto, en base a estas respuestas, descartamos nuestra hipótesis nula en el que el 70% de los entrevistados manifiesta haber tenido acceso a servicios de atención públicos. Siguiente. Con respecto a la pregunta número 7, los encuestados manifestaron que respecto a la pregunta durante la pandemia consideró que el 28% manifiesta que su salud física y mental se vieron afectadas, el 26.7% manifiesta que la salud mental se vio afectada y se observa que un 22.7% su salud física se vio afectada. Y con el mismo porcentaje mencionan que ni su salud física ni su salud mental se vieron afectadas. En base a estas respuestas obtenidas, aceptamos la hipótesis nula, en la cual el 75% de los entrevistados manifiestan haberse visto afectados en su salud física y mental. Con respecto a la pregunta número 11, los resultados, los encuestados manifestaron que siguen implementando con un 74.7% el lavado frecuente de manos, un 69.3% el uso de gel y alcohol, 38.7% desinfección de superficies y el 26.7% uso de mascarilla en lugares públicos. Con base a estos resultados, aceptamos nuestra hipótesis nula que la mayoría de la población entrevistada manifiesta continuar implementando las medidas de prevención del COVID-19. Con respecto a la pregunta número 14, en los resultados obtuvimos respuestas de un 24% manifiesta que el uso de la mascarilla en lugares públicos y empatado con el mismo resultado, el distanciamiento, y un 45.3% manifiesta que la vacunación de las medidas que fueron más efectivas durante la pandemia para los encuestados. En base a estas respuestas, podemos aceptar nuestra hipótesis nula. La mayoría de la población entrevistada manifiesta que la vacuna fue la medida más efectiva. Y con respecto a la pregunta número 19, los resultados arrojaron un 37.3% de los encuestados cree que las medidas implementadas por salud pública durante la pandemia fueron algo efectivas. Un 30.7% de los encuestados consideró que fueron poco efectivas, un 18.7% considera que fueron muy efectivas, un 8% consideró que fueron nada efectivas y un 5.3% manifestó no estar seguros. En base a este resultado, podemos aceptar nuestra hipótesis nula, en la cual la mayoría de los entrevistados consideran efectivas las medidas implementadas por salud pública. Con respecto al análisis multivariado, utilizamos el cruce de variables entre algunas de las preguntas, en la cual la pregunta número 2 con respecto a la edad, podemos determinar que con el valor de chi cuadrado sugiere que existe una relación significativa entre la edad y la presencia de condiciones preexistentes al momento del diagnóstico de COVID-19. Luego, con la pregunta número 3 con respecto al género, con el valor de chi cuadrado podemos determinar que existe una fuerte relación entre el género y la gravedad del caso de COVID-19. Con respecto a la pregunta número 11, podemos determinar que no hay una relación estadísticamente significativa entre la edad y la implementación de medidas de prevención específicas. Y con respecto a la pregunta número 20, podemos determinar que
se encontró una diferencia significativa entre el conocimiento de las campañas y el género, lo que indica que es más probable que esta relación no sea por azar. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, mi nombre es Marcela Raudales y vamos a concluir con que la pandemia del COVID-19 ha dejado secuelas profundas y duraderas en el Distrito Central, tanto en el ámbito sanitario como socioeconómico. Las medidas sanitarias implementadas por la población han jugado un papel crucial en la contención del virus, pero también ha generado una serie de desafíos y efectos colaterales. En el primer lugar, el impacto en la salud pública ha sido significativo y aunque a medidas como el uso de mascarillas y el distanciamiento social, las restricciones de movilidad ayudaron a controlar la programación del virus, también ha generado estrés, ansiedad en la población. La adaptación de nuevas normas e incertidumbres constantes ha afectado la salud mental de muchos ciudadanos. Con esto concluimos nuestro tema y damos por finalizada la presentación.